Nos encontramos nuevamente aquí en Política y Producción, en el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Esta semana, con motivo de la Semana Santa, una entrevista con Monseñor Ernesto Giovando, obispo de la Diócesis de Mar del Plata, que no solo agrupa Mar del Plata, sino 13 o 14 partidos más del sudeste de la provincia de Buenos Aires, y con quien trataremos 3 temas: la Semana Santa, el Papa Francisco y la paz mundial. Así que vamos a un corte y enseguida avanzamos en estos temas. Como les dijimos al principio del programa, la entrevista a Monseñor Ernesto Giovando, obispo de la Diócesis de Mar del Plata. Vení a Provincia Net Pagos y hacé todo en un mismo lugar, sin vueltas, rápido y seguro. ¡Te esperamos! Provincia Net Pagos. Monseñor Giovando, gracias por acompañarnos estos minutos en Política y Producción, una semana muy especial, la Semana Santa. ¿Cómo estás? Muy bien, poder estar este ratito y compartir, creo que es un espacio bueno para la llegada de lo que nosotros tenemos que transmitir en este momento puntual que estamos pasando, ¿no? Bueno, 2 años ya en Mar del Plata, primero como administrador apostólico, después como obispo designado por el Papa Francisco, ya recorriendo este territorio, más de 30.000 kilómetros, como decís vos, recorridos en auto, capilla por capilla, parroquia por parroquia. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, en realidad son 54.000 kilómetros en un año y medio. Bueno. Ciertamente ha sido, creo, un desafío, pero la respuesta de la gente ha sido muy buena, muy generosa la gente, muy buena. Y el pueblo de Dios, cuando acompaña, también te lo hace saber. Y creo que un punto que hay que dar gracias ha sido esta asamblea diocesana que hemos vivido, que fue preparada en cada parroquia, en cada movimiento y comunidad, y teníamos organizado para esperar una cantidad de personas, y ese día nos vimos un poco desbordados por la gente que vino, más de 600 personas que vinieron de los distintos puntos de la diócesis, algunos muy lejanos, pero estuvieron presentes. Yo creo que eso ha sido como una certeza que nos da la gente, diríamos, ¿no? Es decir, vayan por este camino que lo seguimos, ¿eh? Es decir, hoy día, para que la feligresía responda, no es solamente decir vengan, también hay que proponer algo que pueda ayudar. Y esto creo que es lo que está proponiendo el Papa León, ¿no? En darle fuerza, mucha dinámica al camino sinodal, con 3 puntos que son los que desarrollamos en la asamblea, que es la comunión, la participación y la misión. Comunión, porque para que el mundo nos vea que estamos unidos en la misma barca. Participación, tratar de no dejar a nadie afuera. En una sociedad donde hay tantos excluidos, nosotros queremos que estén todos, como decía el Papa Francisco. Y lo tercero es la misión. La Iglesia está para misionar. Tenemos que ser creyentes que estén en la calle, que estén en las cruzadas de los caminos, que estén en las universidades, en los colegios, en las parroquias, en los barrios periféricos, en la cárcel, en los lugares más pobres, en donde se resuelven también los problemas, a veces sociales, políticos. La Iglesia tiene que estar en todas las esferas de la sociedad. ¿Por qué? Porque la Iglesia la conforman principalmente laicos que están metidos en el mundo cotidiano. Y a eso tenemos que alentar, promover
y que salgan porque el mundo hoy también nos está esperando. Bueno, esta necesidad de la que hablás, padre, que se ve de manifiesto cuando uno charla con la gente, no solamente en los ámbitos parroquiales, sino en la sociedad civil, en cualquier lugar donde vos hablás, hay una necesidad de que los pastores conduzcan a ese rebaño, utilizando palabras del Evangelio. Y un pedido que hacía el Papa Francisco también de que haya más participación, que haya más salida para la Iglesia al mundo. ¿Cómo has vivido? Hace muy poquitos días recordábamos el día que lo designaron a Francisco, a Bergoglio Papa. ¿Cómo has vivido ese recuerdo? Estamos también pasando días próximos a la fecha de su fallecimiento, al aniversario de su fallecimiento. ¿Cómo estás viviendo vos íntimamente eso? Sin duda que la presencia de Francisco en estos años ha sido muy determinante. Me parece que ha dado una muestra de coherencia que el mundo necesitaba. Eso en lo macro, diríamos, ¿no? Un líder mundial que era una persona normal, pero con una palabra que llegaba a tocar los corazones y las conciencias de mucha gente, especialmente de los jóvenes. Cuando falleció, tuvimos las 2 misas aquí en la catedral, si recuerdan, una multitud de gente, y gente de todos lados, no es que vinieron solo los fieles. Claro. Y eso es una demostración del impacto de llegada que ha tenido Francisco. Realmente ha tocado las conciencias. Y creo que no nos tenemos que olvidar. Es decir, el problema está en hoy lo vertiginoso que son los pasos en esta sociedad, ¿no? Inmediatamente viene otro problema y otra persona y otra manera, y creo que así como el Evangelio es uno, y hasta el día de hoy seguimos citando y predicando el Evangelio, la doctrina que los papas nos han dado, especialmente en estos últimos 50 años, ha sido una doctrina muy coherente también en cuanto a los principios cristianos, cómo deben aplicarse a la sociedad actual, que es un desafío enorme, porque el Papa León ha dicho que tenemos que reflexionar sobre la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es un fin, es un medio. Hoy para muchos es quizás un fin. Y toda la tecnología también es un medio, pero hoy vivimos totalmente atravesados por la tecnología. Entonces, ¿dónde ubicar la conciencia? ¿Dónde ubicar la libertad? ¿Dónde ubicar una verdadera justicia para todos? ¿Dónde colocar a los excluidos? ¿Cada vez más lejos? ¿O esos excluidos también tienen que estar en el centro? Yo creo que el gran aporte del Papa Francisco es haber comenzado desde las periferias al centro. Esto en todo sentido. Porque si nosotros cada vez excluimos más a las periferias, el centro tampoco se va a solucionar. No digo geográficamente, sí, claro, sino en todos los niveles. Por eso considero que va a haber una memoria de Francisco muy presente y que la está viendo. El riesgo está en que se diluya y ya no nos acordemos más dentro de un tiempo de todo lo que Francisco nos dejó. Especialmente en Mar del Plata, en la diócesis, hemos tenido la Semana Social el año pasado, queremos volver a tenerla este año, porque consideramos que la Semana Social es un hito para la diócesis que traerá consigo esto, ¿no? Poder hacer carne lo que pensamos acá a nivel abstracto, por así decir, claro, bajarlo a la realidad. Que esa es otra de las cosas que nos ha dejado el Papa Francisco. Cómo ha sido capaz que a través de sus conceptos, sus imágenes y sobre todo su presencia han hecho que esas ideas que pueden quedarse en ese mundo bajen a lo concreto, se encarnen
A mí me parece que ese es el gran aporte de lo concreto, real concreto de Francisco. Padre, hacemos una breve pausa y ya continuamos dialogando contigo. Gracias. Continuamos ahora con la entrevista a Ernesto Giovando, obispo diocesano. Bueno, retomamos esta charla, Monseñor, con algo que escuché que dijiste hace unos días en un medio local, que vos contabas anécdotas y cosas que viviste junto a Jorge Bergoglio y que no hacías mucha alusión a eso porque no querías sacar chapa de que eras amigo del Papa. Me pareció oportuno que hayas retomado ahora que ya el Papa está con Cristo, está con Dios, puedas retomar esos momentos que viviste con él, de cuando eras muy joven, lo conociste cuando eras un estudiante del secundario. Sí, desde los 15 años. Y yo hablé con él cuando tenía 15 años en el colegio en Santa Fe de los jesuitas y le dije que quería ser jesuita. Y me preguntó la edad y me dijo tenía que esperar, era muy chico, y así fue hasta que ingresé a los 18 en el noviciado. Y luego tuve, sí, muchos años con él, obviamente en la formación. Y después, cuando era obispo de Buenos Aires, a mí me tocó ejercer gran parte de mi ministerio sacerdotal como jesuita en el arzobispado de Buenos Aires. Así que fueron muchos años de compartir también el apostolado. Y sí, lo que dije en ese momento, que lo que me surge a mí desde el afecto, desde la gratitud y desde conocerlo a Francisco, que fue un cura, obispo, que llegó a ser papa, y un papa que no perdió su humanidad, que siempre fue igual, muy coherente. Muy coherente, claro. Y esa creo que es lo que la gente también pesca, ¿no? Esto de la coherencia de un mensaje, de una idea con el testimonio de vida. Una forma de vida. Y contabas ahí una cosa muy interesante también, que él había escrito y vos habías repasado con él el texto de una homilía que tenía que dar esa Semana Santa. En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y yo le dije, la vas a leer en el Vaticano. Y me dijo, no, la voy a leer en Buenos Aires. Y fue la primera homilía del Jueves Santo, esa famosa frase, pastores con olor a oveja, fue escrita ahí para decirla. En Buenos Aires, para leer en Buenos Aires. En Buenos Aires, pero la leyó en el Vaticano. ¿Pudiste guardar algún manuscrito de eso? Estaba en un papel, él mandaba en un papel, sí la tengo guardada, pero Sí. en una escrita fotocopiada. Sí. Pero sí hubo un montón de anécdotas muy lindas. Bueno, un papa que bregó mucho por la paz mundial, que habló mucho con los líderes mundiales, en este momento al que otra vez vuelve a recrudecer la violencia, ¿no? Con Estados Unidos, con Irak, y el negocio del petróleo, que no podemos dejar de lado también de considerar. Sí, y no solo con Estados Unidos o Irán, que están tan lejos, Israel, pero también acá hemos tenido lo de Venezuela, Claro. lo de Cuba. Me parece que ahí es donde tenemos que prestar atención, porque el mundo también tiene sus momentos que han sido de un gran respeto por la propia privacidad o autonomía, y hoy día pareciera que eso también está un poco más diluido, ¿no? Entonces yo creo que sí, que el tema de la guerra no es solo porque me enojé con vos, sino hay unas fuerzas de poder enormes, como bien hacía referencia, por ejemplo, todo el tema energético. Ucrania tiene todas estas tierras raras que son las que dan posibilidad a toda la tecnología, aparte del petróleo, el agua. O sea, son problemas mundiales grandes y graves que lamentablemente pareciera que esto se tiene que resolver con la fuerza bélica, con la fuerza de las armas, y no con el diálogo. ¿Para qué existen las Naciones Unidas tan pintada? La ONU es una oficina y es donde deberían debatirse estos temas y resolverlos democráticamente,
si bien, por supuesto, hay gobiernos autoritarios y regímenes que no respetan la vida democrática, ni los derechos humanos, ni la dignidad de las mujeres. Hay un montón de temas en el medio, pero sí creo que esta guerra, que ya lleva, como decía el Papa Francisco, una guerra mundial por capítulos, claro, se tiene que resolver de otra manera. El Papa León, que tiene una gran fuerza puesta en la paz mundial, dice que hay que desarmar, comenzando por desarmar las palabras. O sea, ya las palabras nuestras tienen una gran carga de agresividad. Basta ir a las redes para darnos cuenta de la agresividad que uno descarga en las redes desde una postura más bien anónima, pero no podemos seguir siempre en este espiral de la agresión. Hay que pacificar también el corazón y hay que desarmar las palabras, que creo que es una imagen muy buena, porque eso le toca a cada uno. Uno espera, está bien, que termine la guerra, estas guerras grandes que son terribles, pero también tenemos que pacificar nuestro ambiente, ¿no? Nuestro lugar donde convivimos, las relaciones que tenemos con los demás, nuestros contactos, nuestra participación en los chats, en las redes sociales. Digo, tenemos que parar un poco, porque si no, ¿esto dónde lleva? A que nos enfrentamos. Entonces ahí se producen los quiebres, se producen las grietas, siempre estamos enfrentados. El otro que está al frente es un enemigo y lo tengo que destruir de la forma que sea. Desde el barrio en donde viven los más pobres, que hay una violencia crispada, hasta otros lugares de la sociedad donde vemos, lamentablemente, una agresividad que en muchos casos no se puede controlar. Y esto creo que es lo que produce gran parte, me parece, este acelere en el que vivimos. La Iglesia no solamente lo hace a esto desde el mensaje, desde el discurso, sino también siempre tiene abierta la mesa para el diálogo. Lo vemos acá en el obispado local. Siempre hay espacio para que las fuerzas políticas, las fuerzas vivas, las instituciones intermedias, la sociedad en su conjunto pueda venir y sentarse a dialogar. Eso es muy bueno en Mar del Plata. Yo me quedé sorprendido viniendo de Buenos Aires. La facilidad para el diálogo. Después hay que concretarlo también, ¿no? En algunas acciones. Sobre todo cuando quedan más perjudicados los que menos tienen. Y en eso la Iglesia siempre va a estar en favor de los más excluidos. Y no es porque seamos ideológicos o tengamos ideas raras en la cabeza. Queremos vivir el Evangelio, y el Evangelio es dignidad de los hijos de Dios para todo. Y los que no son creyentes también son criaturas y tienen que ser respetadas en su dignidad. Creo que este espacio del obispado es un espacio vincular, donde podemos sentarnos y charlar. Me he quedado sorprendido por la buena disposición de muchos referentes de esta ciudad y de la diócesis, y creo que ese es un buen camino para seguir. Siempre el diálogo es el camino. Padre, estamos viviendo estos días de Semana Santa, atravesándolos. A veces se ve como una mini vacación, a veces se ve como una dieta, se ve como un ahorro, ¿no? Hay distintas formas de abordarlo, pero hay un mensaje cristiano y siempre nos gusta escucharte y aprender de esto que vos siempre nos transmitís, de cómo debemos vivir la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos o toda la Cuaresma, pero en esta semana en particular queremos tu mensaje y tu consejo. Sí, yo primero soy un creyente y el Señor, nuestro Dios, nos ha dado una gracia a cada uno. A mí me ha dado esta gracia de ser sacerdote, de ser obispo, y creo que el poder transmitir la palabra de Dios es lo que nos hace reflexionar, y la misma palabra de Dios tiene fuerza para cambiar el corazón. La Semana Santa, como bien decís, para muchos son días de descanso, de vacaciones. Para nosotros son días santos, es decir, Semana Santa. Aún los no creyentes llaman Semana Santa. Claro.
En otros lugares por ahí dicen semana de turismo, bueno, para desacralizar un poco. Pero así como Navidad está en el inconsciente de todos y la gente se sienta a comer el día de Navidad, a cenar, la Semana Santa también, cuando llega el Viernes Santo y está el Vía Crucis, y ¿quién no piensa sí, claro, en el gran amor que Jesús nos tiene, en el crucificado que dio la vida por nosotros? Y cuando llega el domingo de Pascua, podemos comer un chocolate, compartir un huevito, pero también pensamos que Jesús nos trajo la vida. Eso es importante porque el gran tema humano que para muchos no está resuelto, es el tema de la muerte. Y la Semana Santa nosotros celebramos la muerte del Señor. Podemos decir que Dios también muere, ¿no? En cierto modo. Y si bien el alma es inmortal, pero Jesús resucita. Y el gran anuncio no es solo la muerte de Jesús, sino junto con la muerte la resurrección. Entonces eso trae una nueva luz, una nueva mirada para este gran problema transversal de la humanidad que es la muerte. Es decir, ¿qué hay después de la muerte? ¿Se acabó todo? ¿Se termina? Listo, ¿para qué? ¿Para qué sufrir? ¿Para qué amar si esto se termina? Bueno, una condición humana, el afecto, tenemos que procrear para mantenerla natural. Son todas, conceptos que pueden quedar un poco en el mundo de las ideas. El mundo real es que este mundo en el que vivimos tiene que cambiar. Y la única forma que cambie este mundo es poniendo lo mejor de nosotros, el amor que podemos poner en nuestra vida. Y me parece fundamental. Padre, gracias por estos minutos. Te pedimos tu bendición para cerrar y bueno, nos reencontraremos pronto si Dios así lo permite. Gracias a todos los que nos escuchan, nos ven a través de este canal. Gracias también a la UCIP por este espacio. Y le pedimos a Dios que nos bendiga y que nos proteja y que tengamos una Semana Santa donde todos podamos renovar principalmente nuestra esperanza. No estamos en el camino del fin, estamos recién empezando a convivir en esta nueva vida que nos trae Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y feliz Pascua de Resurrección. Llegamos al cierre de este programa y viendo compartido este momento tan especial para los católicos, pero también en general muy particular también para el resto, por las vacaciones, por los días de descanso, por las visitas y el turismo aquí en la ciudad de Mar del Plata que se espera. Así que queríamos compartir con ustedes este programa, esta entrevista con Monseñor Ernesto Giovando para dialogar estos tres temas. La Semana Santa puntualmente, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista litúrgico, desde aquello que más toca o más interpela a los católicos y sobre todo en esta diócesis de Mar del Plata. Pero también tocar un tema de humanidad que tiene que ver con la paz mundial y con los conflictos que hay en este mundo, y un tema de un líder mundial, el Papa Francisco, que más allá de su labor apostólica y su labor para los católicos, ha sido una persona de gran impacto para el resto del mundo también. Así que esperamos que este programa haya sido de su agrado y esperamos verlos nuevamente la semana próxima aquí en Política y Producción, el programa de la UCIP, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Que tengan una buena semana.